Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Tema para el día de hoy: la forma más alta de adoración. Oh, amén. 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 Vamos a la R. La forma más alta de adoración. Amén. Amén. Para eso vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1 y Primera de Pedro capítulo 1. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Amén. Entonces comenzaremos con el libro de Efesios. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Ahí solamente. Entonces, ese pasaje de la Biblia habla que Él, antes de que hubiera un átomo, antes de que hubiera cualquier cosa, Él ya nos había escogido. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos ahora a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Amén. la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. O sea, está hablando aquí de que Él nos rescató, Así no es. con oro ni con plata, sino que con la sangre. Amén. Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, está hablando de que Jesucristo fue un cordero. Amén. Sí, Señor, amén. El versículo 20 dice: ya destinado, mire, ponga atención, dice: ya destinado, ¿quién? El cordero. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, último texto. Apocalipsis, el último libro, Apocalipsis capítulo 5. Entonces vimos nosotros que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Amén. Vimos que el Cordero fue predestinado antes de la fundación del mundo. Así es, Señor. Amén. Y vimos que el libro de la vida del Cordero fue escrito antes de la fundación del mundo. Amén. Así es, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, dice así la palabra del Señor: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas Amén. y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Amén. porque tú fuiste inmolado, y Amén. con tu sangre nos has redimido para Dios Amén. de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre, estamos delante de su presencia, Amén. Señor amado. Le damos gracias infinitas primeramente por permitirnos llegar a su casa de oración, Señor. Amén. Por tener compañerismo a la luz de la palabra, Señor. Por poder, Señor, reunirnos, Señor, y saber que usted, Señor, ha sido, Señor, el Cordero, Señor, para quitar nuestras manchas, nuestras culpas, nuestros pecados, Padre. Oh, Señor, gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y usted, Señor amado, nos ha traído hasta aquí, Señor, hasta este lugar, para adorarle, para glorificar, para bendecir su santo nombre. Amén. Gracias por todo, Padre. Bendiga cada oído, Señor, que va a escuchar, Señor, esta palabra, Señor amado. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es vida eterna, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, Señor. Y te pido también, Señor,
que hagas a un lado al ministro, Padre, que tú tomes posesión de este lugar, Señor amado, que tú tomes el corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas, Señor, y que podamos, Señor, ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo, Padre. Oh, Señor, nos sentimos tan dichosos, Señor, tan contentos, Señor, tan bendecidos, Señor, de ser, Señor amado, hijos tuyos, Señor, hijas tuyos, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos escogiste allá, Señor amado, antes de la fundación del mundo, Señor. Eso no lo entendíamos, Padre, pero ahora lo entendemos, Señor. Ahora lo vemos claramente, Padre Santo. Gracias te damos, Padre. Bendícenos. Bendice a los hermanos que se han conectado, Señor. Y le pedimos que usted nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Dios te bendiga, tomen asiento. Gracias, Señor. Entonces el tema para el día de hoy, el tema central es la forma más alta de adoración. Sí, Señor, amén. Nosotros hemos visto, hermanos, de que la Biblia nos declara de que todo lo anterior es tipo y sombra de lo que tenía que venir. Así es, amén. Y nosotros, hermanos, nos maravillamos con la palabra de Dios al ver cuán precisa, cuán exacta es, hermano. Así es, Señor, cómo amén. todo Él lo declaró, hermano. Y el día de hoy nosotros podemos leer las Escrituras y poder comprenderlas. Es que el libro ha sido abierto, hermano. Amén. Los sellos han sido rotos y entonces podemos ver claramente, hermano. Amén. Yo me recuerdo de aquel ciego. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciego cuando la Biblia dice que Jesús fue, ¿cierto? Y le echó barro, ¿cierto? En sus ojos, ¿cierto? Y él se fue a lavar y después le empezó a mirar, hermano. Y él empezó a ver cosas, ¿cierto? Sí, amén. A ver hombres, forma de árboles, ¿cierto? Así es, amén. Y entonces recién se le estaba aclarando a él. Amén. Y entonces imagine usted el gozo de él. Amén. Toda su vida siendo ciego, pero de pronto después le empieza a ver. Amén. Y eso es con el creyente, hermano. Amén. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Sí, amén. Saber, conocer todos estos misterios, hermano. Amén. Saber cuán equivocados estamos, pero ahora Él nos ha traído la verdad revelada. Amén. Gracias, Y Señor. qué hermoso es, hermano, que nosotros, al conocer la palabra, ahora comprendemos que nuestra vida, nuestro ser ha sido creado para adorar a Dios. Amén. Ese es el fin de nosotros. Amén. Amén. Por eso es que Dios Él es objeto de adoración. Amén. Y nosotros fuimos creados para adorarle a Él. Amén. Ahora, todos los antiguos, hermanos, que están en su Biblia, hermano, todos ellos, cuando ellos descubrieron, ¿cierto? Amén. La verdad de la palabra de Dios, entonces ellos descubrieron que nacieron para adorarle a Él. Amén. Y nosotros cuando hablamos de adorar, no tan solo eso está en la música. Sí, amén, No Señor. tan solo está en la música, aunque la música es hermosa, pero no tan solo está en eso, sino que el alabar a Dios es glorificar su nombre. Amén. Señor, Amén. amén. Así que hasta el hermano que no sabe cantar, Amén. hasta aquella persona que tiene una mala voz, fíjese que él sabe cómo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo como objeto, ¿ves? Amén. Hijos para adoración. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Entonces, qué hermoso es cantar, hermano, como cantaban recién, con alegría a Dios, Amén. Amén, con Señor. regocijo, con júbilo, hermano. Amén. 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 Nosotros sabemos que pasamos por pruebas, por dificultades, por tantas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Amén. Pero al final de la tarde, decir, wow, qué maravilloso ha sido Dios. Amén. Estuve en pruebas, estuve en tribulaciones, pero de todo eso Él me libró. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros, no tan solo cuando nos congregamos, hermano, sino que durante el día, hermano, usted anda pensando en su palabra, hermano, Amén. y usted anda glorificando, hermano. Todo lo que nosotros hacemos es alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Saber, hermano, de que somos su pueblo predestinado, su pueblo escogido. Amén. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Para qué? Para adorarle, Amén. para glorificarle. Viene su Amén. santo nombre, hermano. Gloria a Dios. Saber que estuvimos siempre en la mente de Dios. Amén. Así es, Señor, Amén. amén. Entonces hoy día vamos a hablar de todo esto, hermanos.
vamos a tratar, hermanos, de dejar bien claro de dónde venimos, Amén. hacia dónde vamos, Amén. cuál es el fin de todo esto. Amén. Eso lo vamos a ver hoy día con la ayuda de Dios. Amén. Señor. Y nosotros al abrir nuestras Biblias, hermanos, amén, esa Biblia que nosotros tanto amamos, y conocer las grandes historias de hombres y de mujeres, hermanos, Amén. que como ellos, hermanos, alababan y glorificaban el nombre de Dios. Amén. 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 Como ellos, cuando ellos recibieron la revelación del misterio oculto, Amén. sus vidas fueron cambiadas, fueron Amén. transformadas, dice la Biblia. Amén. Y lo único que querían ellos era que el nombre del Señor. Sí, Señor. David, por ejemplo, él fue un gran adorador. Amén. Él podía estar solo ahí en el campo con las ovejas, Amén. como podía estar ahí en el reino de Saúl, pero ahí él cantaba con alegría. Amén. Incluso muchos de sus salmos eran verdaderas profecías. Amén. Sí. Y muchas de sus canciones cuentan su experiencia de vida, hermano. Amén. Cuenta las súplicas a Dios cuando él estaba en peligro y pedía protección. Amén. Cuenta sus victorias sobre sus enemigos. Amén. Entonces, David, hermano, él era un gran compositor. Amén. Entonces, él componía alabanzas. Amén. ¿Por qué? Porque él estaba inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Y sus canciones hasta el día de hoy han servido de inspiración. Amén. Cuando David tocaba su arpa y cantaba, la unción de Dios descendía Sí, es verdad. y llenaba Amén. todo aquel lugar de la presencia de Dios. Amén. Saúl, dice la Biblia, que cuando él no encontraba paz, mandaba a llamar a David. Amén. David toca, y David se colocaba a tocar, y entonces bajaba una unción sobrenatural. Amén. ¿Y qué es lo que estaba haciendo David? El nombre del Señor, siendo el nombre del Señor. Amén. Y ahora mire, ponga atención, David era solamente un tipo, Amén. una sombra de la correcta, de la verdadera adoración de este tiempo de Amén. fin. Señor, amén. ¿Saben por qué? Porque aunque David estaba muy inspirado, él estaba tan inspirado, tengo que decir algo fuerte. Amén. David no pudo cantar bajo la inspiración de Apocalipsis capítulo 5, Amén. Amén. porque no era para ese tiempo. Sí, Amén. es, amén. 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 Ya que sus alabanzas solo eran un tipo de lo que iba a venir. Amén. Amén. Sí, Y Señor. el viernes pasado, cuando en el culto anterior, cuando vimos cuando Salomón, cierto, terminó de construir el primer templo, cuando ya todo estaba concluido, entonces vinieron los músicos, Amén. vinieron los levitas cantores, dice la Biblia, gente dedicada para tocar, ¿ves? Amén. Para cantar. Amén. Ellos se prepararon para tal evento. Ellos lo mantuvieron en ayuno, en oración, Amén. buscando de Dios para ese día tan especial y esperado. Y Amén. la Biblia dice que ahí estaba Salomón, ahí estaba todo el reino, hermano. Amén. Ahí estaba la realeza, ahí estaban los dignatarios, ahí estaba todo el pueblo y dispuesto. ¿Para qué? El templo estaba listo. Entonces ellos querían ofrecer sacrificio a Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a tocar sus acordes, cuando los músicos estaban todos, dice la Biblia, todos unánimes, dice, Amén. alabando el nombre de Dios, cuando de pronto el templo se llenó de una nube, dice la Biblia, Amén. la presencia de Dios había hecho presente. Amén. Y no, dice, el fuego del cielo descendió Amén. y consumió el sacrificio del holocausto. Amén. Así es, ¿Qué es Señor. lo que estaba pasando? Dios estaba aprobando tal unción, ¿ves? Amén. Tal alabanza, tal adoración. Amén. Así como aprobó la de David, estaba aprobando ahora la de los levitas. Amén. Y aunque los levitas estaban tan inspirados, hermano, Amén. tengo que decir algo fuerte. Una vez más, los levitas no pudieron cantar bajo la inspiración de Apocalipsis capítulo 5. Amén. Oh, Jesucristo, amén. Ya que la alabanza de los levitas era solo un tipo y sombra Amén. de lo que iba a venir. Amén. Amén. Entonces, esto es para que nosotros vayamos entendiendo lo que es Amén. tipo y sombra, ¿ven? Amén. Y cuando el Cordero, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, tomó el libro,
bajo tal unción, Amén. bajo tal poder, Amén. que los redimidos comenzaron a cantar un nuevo cántico. Amén. Pero antes de eso dice la Biblia, todos se postraron, Amén. todos cayeron en tierra. La Biblia dice que todos ellos dijeron, digno eres de tomar el libro Amén. y abrir sus sellos. Amén. Eso tiene un misterio, hermanos. Amén. Así es. Amén. La unción era tan grande que en la Biblia, hermanos, no hay registros Amén. comparables a este momento de Apocalipsis capítulo 5. Oh, Señor, amén. ¿Saben por qué? Porque todo el misterio oculto estaba, ¿saben dónde? En la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Amén. Él tenía un librito sellado con 7 sellos. Amén. Y ese librito traía todos los misterios ocultos. Amén. Entonces, cuando vieron al Cordero, ellos comprendieron, ¡wow! Se está cumpliendo toda la profecía Amén. de lo que iba a acontecer desde el principio hasta ahora. Recién se está cumpliendo la profecía que nosotros tantos habíamos creído. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vemos entonces que la alabanza de David, la alabanza de los levitas, solo fueron tipos y sombras de los verdaderos. Amén. Y ellos fueron grandes adoradores, hermanos y hermanas. Amén. Son un ejemplo para nosotros. Amén. Cuando ellos cantaban, la unción descendía. Amén. Sí, Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Cristo. Amén. Ahora, para poder comprender los textos que hemos leído, Efesios capítulo 1, ¿cierto? Que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Lo que leímos en Primera de Pedro, ¿cierto? Amén. Que la sangre que fue derramada, eso fue allá desde el comienzo, desde allá. Fue preparado para este tiempo, dice. Amén. Y dice que nosotros veníamos con este cuerpo de padre y madre naturales, ¿cierto? Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que teníamos, nosotros al venir a través de esos cuerpos, ¿cierto? Entonces teníamos que ser redimidos, pero vamos a comprender. ¿Pero qué es lo que pasó? Es que no alcanza. Ahora vamos a entender, amén. Amén. Ahora veamos un momento. Vamos allá antes de cualquier cosa que fuera creada. Amén. Y yo siempre, para que la gente me entienda, porque la gente no se imagina, hermano, no se imagina, porque nosotros levantamos en la noche la vista y miramos estrellas allá arriba. Y nosotros vemos al sol, vemos la luna, hermano. El otro día mi hija me decía, vi el otro día cuando fui a tal parte, unas estrellas errantes, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa estrella? Fugaces. Entonces la vista, estos ojos a nosotros nos engañan. Amén. Nosotros cuando vemos la tierra, hermano, cuando vemos los árboles, las montañas, el mar, entonces uno no se imagina que antes no había nada. Amén. Y yo siempre como ejemplo digo, mire, vean aquí en este sector donde yo estoy, donde mi mano está, lo que está al medio mío. Y usted no ve nada, hermano. Sí. Y así era, sí estuvo antes de la creación. No había nada, Amén. no había luz. Si no había luz, no había sombra. Así es. Amén. No había absolutamente nada. Entonces, para imaginarse eso cuesta. Pero así fue, hermanos. Amén. Amén. La Biblia dice que antes que cualquier cosa fuese creada, cuando hablamos de lo que ocurrió allá, antes de la creación de todas las cosas, antes de que hubiera un átomo, antes de que hubiera una partícula, una molécula de polvo, Amén. incluso, déjenme decirles más, antes de que existiera un diablo. Así Amén. es. Amén. Amén. ¿Y por qué digo esto? Es porque Satanás no estuvo allá en Amén. el comienzo de todas las Es cosas. verdad. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Recuerden que Satanás fue creado al final y la Biblia dice que estaban todos reunidos ahí, y cuando Satanás fue creado dice, llamen a los tamboriles, Sí. llamen a los que tocan la flauta. Amén. Y entonces él fue creado y entonces se creó tanta belleza que todos quedaron admirados de la belleza de Satanás. Amén. Sí, es. Eso habla la Biblia. Amén. Amén. Sí. Amén. Sí, Señor. Entonces, ni siquiera Satanás estuvo
antes de todas las cosas. Amén. Amén. En primer lugar, la Biblia dice que fue el Cordero. Así Lo es. primero. Sí, amén. Y lo que dice después es que ese Cordero fue inmolado. Así es, amén. Y luego fueron puestos los nombres Amén. de los redimidos en el libro de la Sí, vida. amén. 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 Eso fue lo primero que ocurrió. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahora recuerde, con tipos y sombras. Amén. Amén. Por eso se le llama el libro de la vida del Cordero. Amén. 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 Porque ese Cordero dio su vida para que todos que estuvieran en el libro de la vida fueran redimidos. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Ya que es un libro de redención. Amén. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice lo siguiente. Mire, aquí empieza hablando, hermano, de la primera bestia. Amén. Amén. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la primera bestia, a Satanás, ¿cierto? Amén. Perdón, al Vaticano, el espíritu que está ahí en el Vaticano es Satanás. Amén. Entonces, ¿a quiénes adoraron ellos? Aquí dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. A la primera bestia. Amén. Amén. Y ahora, mire, ponga atención. Si usted se da cuenta, dice que ellos adoraron a la primera bestia. Si usted se da cuenta, el título de hoy día, estamos hablando de la correcta y la verdadera adoración. Amén. Así es, amén. Y esa adoración que está hablando ahí es otro tipo de adoración. Amén. Amén. Porque esta adoración que está hablando aquí es hacia la bestia. Amén. ¿Ve? Dice, y la adoraron. O sea, cuando una persona está con Cristo, uno adora a Dios. Amén. Y cuando una persona está sin Cristo, ¿a quién adora? Diablo. A Satanás. Amén. Amén. No hay términos medios aquí. Amén. No, lo que pasa es que yo no adoro ni a Dios ni a Satanás. No, tú estás adorando a Satanás. Amén. Así es. Así de sencillo. Amén. Así es. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos. Dice, cuyos nombres, ¿se da cuenta? Amén. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es, amén. Ahora, si usted se da cuenta, Amén. aquí, lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero, ellos no. Amén. Ellos no adoraron a la vida. Amén. Están colocando una separación, hermano. Amén. Sí, Señor. Usted no puede impedir, mire, ponga atención, usted no puede impedir que aquellos hombres y mujeres que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, usted no puede impedir que ellos no vayan y adoren a la bestia. Amén. Ellos van a ir, ellos Amén. van a adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es, Señor. Amén. Amén. Ellos siempre lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en la mente de Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que fue, ¿qué cosa? Inmolado. Amén. Desde el principio del mundo. Allá. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía un plan. Amén. Un plan de redención. Así Amén. es, Señor. Amén. Entonces, ahora quiero que usted vea esto. La escritura, allá en el principio, lo que ocurrió allá es una profecía. Amén. Eso que lo primero fue el Cordero, eso que fue el Cordero inmolado, entonces se tomó un libro y se escribió con los nombres. Entonces, para que Dios esto lo hace para que usted pueda entender. Amén. Amén. Para que usted Amén. pueda entender. Amén. Es una profecía entonces que tenía que llegar a cumplimiento. Amén. ¿Cuándo? En el futuro. Amén. Ahí es cuando Pedro lo dice. En el tiempo del fin, ¿eh? Así es. Lo que fue escrito en el libro de la vida, un día tenía que llegar a cumplimiento entonces. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Pablo habla que todo es, lo que pasó es tipo y sombra de lo que tenía que venir. Amén. Entonces, lo primero que ocurrió es que el Cordero fue inmolado Amén. y el libro fue escrito con los nombres de los redimidos, Amén. con sangre. Amén. Amén. O sea, como dice la Escritura, sin sangre
Para remisión. No hay remisión de pecado. Entonces todo va encajando perfectamente. Amén. Amén. Señora. Y ahora piensen esto. En ese momento, allá en el principio, recién Dios había ideado o estaba llevando a cabo su plan de redención. Amén. Amén. En otras palabras, Dios aún, lo que llamamos nosotros Dios, aún estaba solo. Aún se encontraba solo. Amén. Y ahora ponga atención porque esto lo va a golpear fuerte a usted. Como él se encontraba aún solo, eso quiere decir que sus hijos predestinados aún estábamos en la mente. ¿Me Amén. entiende? Así es, amén. Repito, eso indica que él aún se encontraba solo. Amén. Es como, por ejemplo, yo y mi esposa, cuando nos casamos, ¿cierto? Nos proyectamos y decíamos, vamos a tener hijos. Amén. Y Dios nos mostró que íbamos a tener, antes de casarnos, 2 hijos, uno hombre y una mujer. Amén. Y nosotros sabíamos, ¿ve? Y entonces nosotros vamos a tener 2 hijos. El primero va a ser mayor, le vamos a llamar Germán. Amén. La segunda va a ser menor, le vamos a llamar Patita. Amén. ¿Me entiende? Amén. Amén. Y entonces Dios, en su mente, él sabía, voy a tener tantos hijos. Amén. Y cada uno de sus nombres los voy a escribir en el libro de la vida. Amén. Señor, amén. Pero ahora yo les digo lo siguiente. Todavía, pongan atención a eso, estábamos en la mente de Dios. Amén. Yes, amén. ¿Me entienden? Amén. Amén. Esto quiere decir que Dios todavía se encontraba solo. Amén. ¿Me entiende? Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso entonces quiere decir que Dios recién estaba en proceso a ser Dios. Amén. Bendito seas. Amén. Eso es lo que Sí, Señor. enseña el profeta. Sí, amén. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿pero cómo? Si Dios ha sido siempre Dios. Ya que no podía ser, póngale atención, Dios estaba en proceso de ser Dios, ya que no podía ser Dios sin sus hijos. Amén. Es verdad. Amén. 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 Ponga atención, ¿saben por qué? ¿Saben lo que significa la palabra Dios? Amén. La palabra Dios significa objeto de adoración Amén. Así es. Amén. o ser de adoración. Amén. Y si no hay nadie que lo adore, ¿cómo va a ser Dios? Amén. Amén. Entonces, Dios no tenía nadie que lo adorase. Amén. Sí, mi Cristo. Y entonces, ¿cómo es que tenía en su mano el libro de redención con los nombres? Si no había nadie que lo adorase, ¿cómo es que tenía el librito en su mano? Amén. Amén. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y aquí usted va a entender. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Elegidos, mire, ponga atención, según la presciencia de Dios, Sí, amén. de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si usted se fijó en esa palabra presciencia, significa preconocimiento. Así es. Amén. O sea, nosotros todavía no llegábamos a la existencia y Él ya nos conocía. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Correcto. Amén. O sea, antes de que existiera cualquier cosa, Él ya nos conocía, ya estábamos en su mente y dijo, yo los escribiré en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y ellos serán rociados, aquí dice, con la sangre del Cordero. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y Jesús fue ese Cordero escogido. Amén. Sí, Dios. Amén. Amén. Y para que pudiera morir ese Cordero, porque recuerda, la Biblia dice que el Cordero Amén. fue inmolado allá al teléfono, pero ese era un tipo y sombra. Amén. Así es. Entonces el verdadero Cordero tenía que venir. Amén. ¿Y para qué tenía que venir? Para derramar la sangre. Amén. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Él?
tuvo que hacerse hombre. Él era Dios, Amén. quien tuvo que hacerse hombre y Amén. caminar, Dios caminando aquí en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que la Biblia dice Amén. que Él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Amén. Él es nuestro pariente, ve, pariente redentor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y ese cordero era la palabra misma. Sí, amén, Señor. La palabra que fue hecha carne, dice el apóstol Amén. Juan. Amén. ¿Para qué? Vino para redimir. Amén. Dios vio que ningún hombre podía redimirse a sí mismo. Así es, Señor. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él se tuvo que dar a sí mismo Amén. y pagar el rescate. ¿Ven? Amén. Y ahora, hermano, quiero que piense algo y vea a Dios diciendo lo siguiente. Pero, ¿cómo es posible que mis hijos, que yo tuve ante la fundación del mundo, pudieran caer? Yo que los hice para no fallar, ¿cómo es posible? En primer lugar, para responder eso, tendríamos que decir de que Dios no era Dios entonces. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho algo para no fallar, pero que fallara? No, hermanos, ese pensamiento está errado. Amén. Ese pensamiento está equivocado, Amén. ya que Dios, nosotros sabemos que la Biblia habla de la presencia de Amén. Dios. De Dios, la Biblia habla del Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Bien. Dios Amén. omnipresente. Amén. Dios todo lo sabe, conoce el pasado, dice la Biblia, presente y futuro. Amén. Y aún más allá, hermanos. Amén. Así es, Señor. Entonces, ahora vamos a entender qué fue lo que pasó. Cuando nosotros vemos a Adán y Eva y la caída de ellos, nosotros decimos, che, yo me encuentro en esta condición por culpa de Adán, por culpa de Eva. No, hermanos, tenemos que ser bien claros en esto. Amén. Este era el plan de Dios. Amén. 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 Señor. Así que no le echemos ni la culpa ni a Adán ni la culpa a Eva. Amén. Amén. Entonces ahora nosotros comprendemos que todo esto fue un plan de Dios, hermano. Y ese plan era para poder mostrar, Dios quería mostrar sus atributos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios Salvador, Amén. Dios Salvador, Dios Redentor, Dios Proveedor. Quería que sus hijos vieran, y no tan solo vieran, sino que también disfrutaran de sus atributos. Amén. Señor, gracias, Padre. ¿Cómo podía ser él un salvador si el hermano Silvaín no se perdía? Amén. ¿Cómo podía ser Dios un salvador si el hermano Juan, la hermana Ángela, la hermana Marcela, o yo, la hermana Aris, el hermano Emanuel, Juan, Tabita, la hermana, los hermanos que están congregados, ¿cómo podía ser un salvador él si nosotros no nos perdíamos? Amén. Es verdad, Padre. No se podía. Amén. Él quería ser un Dios salvador. Amén. ¿Cómo podía él ser un Dios sanador si nosotros no nos enfermásemos? Amén. Así es, Señor. Amén, mi Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Cómo podía ser un Dios proveedor si a nosotros no nos faltara? Amén. Amén. ¿Qué voy a hacer el próximo mes? Voy a donde el Dios proveedor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Me siento enfermo, ¿dónde voy? Al médico de los médicos. Amén, Señor. Amén. Señor. Amén. Entonces, el hombre y la mujer tenían que caer. Amén. Y para eso Dios escogió a dos, Sí, Adán y Eva, ustedes dos. sí, amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, yo voy a decir cosas bien fuertes hoy día, pero escúcheme bien. Sí o sí, Adán y Eva tenían que caer. Sí, amén. 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 Y ahora, con lo que voy a decir ahora, espero que Dios les revele Amén. lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es fuerte. Amén. Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Amén. Porque lo que voy a decir es muy importante para entender el plan de redención. Amén. Así es. Amén. Dios
sabía que se iba a producir la caída. Amén. Entonces, cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, los diseñó inmediatamente. Pero voy a hablar de la mujer, porque la mujer es un tipo de la iglesia. Amén. Amén. Voy a hablar de la mujer, de Eva. Mire, ponga atención. Dios inmediatamente, cuando formó al hombre, ¿cierto? Amén. Y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces hizo dormir al hombre. Y ustedes se recuerdan lo que sale en Génesis capítulo 1, la otra vez lo prediqué, que cuando Dios, en Génesis capítulo 1 dice que Dios cuando formó al hombre lo formó varón y hembra. Amén. Y entonces el hermano Lacan dice, ahí estaba Adán junto a su esposa, pero ellos estaban ahí, ¿cierto? En espíritu. Los animales no lo veían, ¿cierto? Amén. Y entonces Dios dijo, voy a hacer a Adán. Hizo a Adán, ¿cierto? Del barro, del polvo, ¿cierto? Y ahí pescó a ese hombre que está ahí y lo metió, ¿cierto? Amén. Y después para hacer a Eva, Dios no tomó otro barro, sino que del mismo barro de Adán, Amén. sacó, le abrió, ¿cierto? Su costilla, lo hizo una operación, ¿cierto? Amén. Y entonces la Eva que estaba ahí, porque dijo varón y hembra, la hembra que estaba ahí, la puso ahí. Amén. Pero eran los dos el mismo. Así ¿Me es. están entendiendo? Amén. Entonces, mire, ponga atención. Ahora, cuando Dios diseñó esos cuerpos de barro, Dios sabía que se iba a producir la caída. Amén. Entonces, cuando Dios diseñó a la mujer, ponga atención a esto, inmediatamente para poder recibir la mujer, Dios la hizo que pudiese recibir tanto al hombre como a la serpiente. Amén. 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 Ahora les voy a explicar un poco más. Ahora recuerde, los hijos de Dios vendrían por la palabra. Amén. ¿No es así? Sí. Pero Dios sabía de la caída. Sí, amén. Amén. Doctor. Antes de hacer a Adán y Eva, Dios sabía de la caída. Amén. Ellos van a caer. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? Voy a diseñar a la mujer de tal forma que pueda recibir tanto al hombre como a la serpiente. Así es. Amén. ¿Ahora está entendiendo? Amén. Amén. Mire, ponga atención. Ponga atención. Ahora recuerde, los hijos vendrían por la palabra, Amén. pero Dios sabía de la caída. Entonces, Dios hizo de tal forma de que el hombre viniera preparado con esperma Sí, amén. y la mujer viniera preparada con óvulos. Sí, amén. Amén. ¿Por qué piensa usted? ¿Usted cree igual que los científicos que todo es obra de la casualidad? No. No, hermano. El plan de Dios estaba marchando a entera perfección. Amén. Ponga atención. La serpiente pertenecía al mundo animal. Así es. Amén. La serpiente era una bestia, al igual que el elefante, Amén. al igual que el toro, hermano, al igual que cualquier animal, que el caballo, lo que sea. Amén. Y ellos, el mundo animal, ellos no podían tener hijos por la palabra. Es verdad. Amén. Amén. Solamente los hijos de Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces, la procreación del mundo animal es a través del sistema del apareamiento. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Ahora se le va a empezar a aclarar un poco. Y cuando la serpiente engañó a Eva para traer un hijo suyo, un hijo de la serpiente, entonces la serpiente no podía hacerlo a través de la palabra, Amén. porque la serpiente era un animal, una bestia. Entonces, ¿qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente se apareó Amén. con Eva Sí, amén. Amén. y ahí se produjo la caída. Amén. 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 A mí, ponga atención a esto. Adán, el profeta enseña que cuando Dios hizo a Adán, Dios le pasó el librito que había escrito antes de la fundación del mundo. Sí, amén. Y Adán
andaba con el librito en la mano. Amén. Y Amén. entonces Adán tenía que empezar a nombrarlos. Y entonces vendrían todos los hijos Amen. Sí. e hijas de Dios. Pero, ¿qué pasó? Como Dios diseñó a la mujer para que pudiese estar tanto con la serpiente como con el hombre, Amen. porque Dios sabía de la caída, ¿me entiendes? Amen. Entonces, la serpiente se adelantó. Amen. Antes de que Adán tomara el libro y empezara a hablar los nombres de los hijos y las hijas de Dios, la serpiente se adelantó y la Biblia dice que sedujo a Eva. Amén. Amen. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Satanás, dice el profeta, iba a reclamar el librito y entonces Dios descendió y dijo, no. Amen. Y se llevó el librito. Y entonces los hijos de Dios ahora no vendrían a través de la palabra, como Jesucristo, Así es. Amén. sino que los hijos de Dios vendrían a través de ¿qué? Del apareamiento. Amen. ¿Me entiende? Amen. Por eso es que la Biblia dice que nosotros nacimos en delitos y pecados. Amen. Sí. Amén. Señor. ¿Entendió eso, hermano? Amen. Amén. Gloria a Dios, cuenta, pero esto es que nosotros tenemos determinación, hermano. Amén. Nosotros decimos, fue una manzana. Sí. Y esta palabra viene de Roma. Amen. Fue el Vaticano el que empezó a enseñar esto. Así es. Amén. Venimos tan confundidos, hermano. Amen. Amén, Señor. Entonces, vuelvo a explicarlo. Dios, conociendo que el hombre y la mujer tendrían que caer sí o sí, Amén. diseñó a la mujer de tal forma que pudiera ella unirse a través del sistema de apareamiento, tanto Amén. con el hombre como con la serpiente, y tener simiente, hijos de Dios, y también simiente de la serpiente. Así es. Amén. Amén. Ahora les quedó claro. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios, que es fuerte la palabra, yo le dije que iba a ser fuerte. Pero esto es una así, dice el Señor, hermano. Amén. Porque Señor. recuerde, nosotros aunque somos hijos de Dios, después de la caída, ahora también pertenecemos al mundo animal. Amen. ¿No es así? Él es su pueblo. Sí. ¿Sí o no, hermano? Amén. Sí, amén. Y es que Eva se unió a la serpiente. Debemos saber que la serpiente, dice el profeta, es ese eslabón perdido entre el hombre, hijo de Dios, y el animal, la bestia. Amen. Así Por es. eso es que hoy en día dicen, bueno, fue todo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese hombre que dijo que era Darwin. Darwin? Darwin dijo que no, de un pirigüí para arriba. Y entonces llegamos al mono. Y del mono viene el hombre. Pero hasta el día de hoy ningún mono se ha vuelto hombre, pues, hermano. Amen. Y entonces el hermano Brajas dice, lo que pasa es que ahí en medio va la serpiente. Amen. Amén. Ese es el eslabón perdido, dice. Amen. Amén. Entonces la creación de Dios fue diseñada para ser redimida. Amen. Así es. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él dijo, no, ustedes van a caer, así que tengo que hacerlos al tiro y ustedes van a ser diseñados de tal forma que yo sé que ustedes van a caer. Amen. ¿Por qué? Porque en el fondo está diciendo, yo necesito que ustedes caigan. Amen. ¿Para qué? ¿Para qué Dios necesitaba que nosotros cayésemos? Porque el Cordero Tenía que venir. que fue inmolado antes de la fundación del mundo, tenía que venir. Amen. Así es. ¿Por qué? Porque obligatoriamente, sí o sí, todos nosotros, dice la Biblia, estábamos descarriados. Amen. Delitos y pecados. Amen. Sí, Señor. Amén. Amén. Este es el misterio escondido en el libro de redención. Amen. ¿Cuál es el libro de redención? Este, hermano. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Sí, Señor. ¡Qué privilegio, hermano! Amén. Isaías profetizó que una virgen daría luz a Emanuel. Así es. Amen. Dijo, ¿cierto? Isaías vio que María daría luz a ese cordero. Amén. Amén. Señor, amén. Aleluya. Wow, Isaías vio el cordero que estaba ya en el principio de la fundación del mundo. Y entonces, wow,
ese cordero va a venir a la tierra y entonces una virgen concebirá Amén. apareamiento, sino que Amén. siempre. Y María cuando tuvo que dar a luz, ¿qué es lo que hizo ella? Ella fue a un establo. ¿Por qué? Porque tenía que dar a luz a un cordero. Como la palabra de Dios es tan clara. Amén. Sí, Señor. Ella no fue a un palacio, hermano. No. Ella no fue a la casa, fue a un establo. Amén. Porque un cordero iba a hacer. Amén. Señor, aleluya. Oh, grande. Gloria a Dios. Juan el Bautista, cuando vio que venía uno caminando a las aguas, él dijo: he aquí el Cordero de Dios Amén. que quita el pecado. Juan estaba viendo al Cordero de Gloria a Dios. Dese cuenta. Todos viendo un cordero. María vio un cordero. Todos viendo un cordero viviente. Entonces en una casa no. Tiene que ser en un establo. Amén. ¿Por qué? Porque ella vio el cordero ese ante la fundación del mundo. Sí, Amén. señora. También lo vio. Y ahora el apóstol Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis capítulo 5, ve al cordero como inmolado. Amén. ¿Por qué? Porque, wow, se trasladó allá al principio Amén. y lo vio acá en Apocalipsis capítulo 5. Amén. Y ahora ponga atención, Juan conocía al maestro. Amén. Sí, señora. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor. Esta palabra inmolado viene del latín inmolare, que significa molido como la harina. Cuando usted come el pan, ¿qué es lo que hace? Toma la harina. Oiga, hermano, la harina está súper molida. Amén. Amén. Así fue molido Jesucristo. Sí, Señor. Y esta palabra inmolado viene de cuando la harina es molida. ¿Y qué es lo que hace la harina? El pan. Amén. ¿Y Jesucristo qué es lo que es? Amén. Amén, Señor. Aleluya. Y entonces, inmolado significa que el pan está listo para el sacrificio. Amén. Oh, maravilloso. Gloria a Dios por tu palabra, hermano. Dice capítulo 5, versículo 6. Dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Ahora Juan ve el sacrificio profetizado allá antes de la fundación del mundo, hecho realidad en tiempo presente. Así es, Señor. Amén. Ese de allá, de antes de la fundación del mundo, era un tipo y sombra Amén. de lo que Juan estaba viendo en tiempo presente. Amén. Wow, lo que estaba allá, ahora yo lo estoy viendo acá. Así es. Y luego de la redención, Juan nos muestra al final de las bodas del Cordero, Amén. nuevamente al Cordero. Mire, ponga atención. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Amén, Señor. Y su esposa se ha preparado. Ahora, mire, ponga atención, porque todo este plan de redención es para buscarle al Cordero una esposa. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué nos muestra toda la Biblia? Que todo el libro de redención Amén. es para traer la esposa recibida a su hijo, el Cordero de Dios. Amén. Entonces vemos que nos muestra al actor principal, por así decirlo, el actor principal de toda esta historia es el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios siempre. Amén. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Cordero de Dios? Amén. Tiene que ir y rescatar a su amada Amén, Señor. de las garras del malvado. Amén. Oh, mi Dios. Amén. Y Apocalipsis capítulo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Mira, aquí está el trono y aquí están los 4 seres vivientes. Vamos a ver todo eso. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Gloria a Dios. Mire qué perfecto, hermanos. Amén. Mire cuán perfecto es todo tipo y sombra. Amén.
Les voy a leer, ponga atención, Éxodo 29, 38 dice lo siguiente. Mire, ponga atención. Esto es lo que ofrecerás. Esta es la ley, lo que Dios le dice al pueblo. Amén. Amén. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día. Amén. Usted sabe que el cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, no tenía que ser cojo, no tenía que estar herido, no, tenía que ser sin mancha y tenía que ser de 1 año, no de 2 ni de 3, de 1 año. Amén. Amén. De 2 corderos de 1 año cada día continuamente. O sea, se ofrecía un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Amén. Amén. Dice el versículo 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Por qué 2 corderos? ¿Por qué 2 corderos? Lo que pasa, ¿de qué estaban hablando estos sacrificios? De que la sangre tenía que ser derramada tanto para los judíos como para los gentiles. Amén. De eso está hablando este sacrificio. Amén. ¿Qué sacrificio? Ese sacrificio sería el mismo para la simiente natural de Abraham como para la simiente espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese sacrificio está hablando de que sería en la jornada de la mañana. ¿Cuál es la jornada de la mañana? Para los judíos. Amén. Y la jornada de la tarde para los gentiles. Amén. Amén. De eso está hablando estos 2 sacrificios. Amén. Entonces, eso sería todos los días, interminable, todos los días. ¿Qué significa eso? Que la sangre está para todo momento, Amén. para toda persona. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted se en la tarde, Amén. Gloria a Dios. hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nosotros sabemos que nosotros no nos podemos presentar delante de la presencia de Dios bajo nuestros propios méritos. Amén. Porque eso es ley, ¿ve? Amén. Eso es ley, obra, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Sabemos que la sangre del Cordero nos acerca a Dios. Así es. Es por eso que se requería del sacrificio del Cordero. Amén. Para eso fueron los tipos y sombras, Amén. para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ahora veamos un poco a Jesús junto al pozo y cuando él tuvo su encuentro con aquella mujer samaritana. Amén. Mire, yo quiero que pongamos atención porque nosotros sabemos la historia, sabemos que dame de beber, ¿cierto? Sabemos la historia, pero yo quiero ir a algo más puntual, más preciso. Amén. Amén. Veamos un poco a esa mujer samaritana. Ahora, ¿quiénes son los samaritanos? Para que usted entienda, vos. Amén. Los samaritanos es una mezcla entre judíos y gentiles. Amén. Es una mezcla. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Ellos solo respetan, los samaritanos, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Solamente eso respetan ellos. Sí, amén. Y ellos adoran en un monte que se llama el Monte Gerizim. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Jesús le está diciendo a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Ponga atención. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que tienen una incorrecta adoración. Amén. 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 Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira lo que dice después. Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Señor, amén. Porque la salvación viene de los judíos. Oh, sí, Padre, amén. Amén. Ahora mire, ponga atención. ¿Se da cuenta? Los samaritanos son adoradores. Amén. Porque Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, son adoradores. Amén. Jesús le dice, pero nosotros sí adoramos lo que sabemos. Amén. Así es, amén. Jesús le está marcando una diferencia de adoración. Amén. Y es que no cualquiera sabe adorar correctamente. Amén. No cualquiera está en la correcta adoración. Amén.
Ya leímos Apocalipsis capítulo 13. Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron adorados. Amén. ¿Se dan cuenta? No saben adorar. Amén. ¿Por qué? Porque toda persona que camina por la tierra, toda persona tiene que adorar. O adoran a Dios o adoran a la bestia. Amén. ¿Ven? Entonces Jesús le dice a la mujer, le repito, ustedes, ¿cierto? Adoráis lo que no saben, pero nosotros sabemos porque la salvación viene por los judíos. Amén. Amén. ¿Por qué por los judíos? ¿Por qué? Porque recuerde, ellos son, un tipo de ellos, ¿cierto? Son Noemí. Ellos son Noemí Amén. y nosotros somos Ruth. Amén. Amén. Moabita. Ahora, ponga atención. Noemí representa a Israel, a los Amén. judíos. Y Ruth representa a la novia gentil. Amén. Amén. Pero mire, ponga atención. Los judíos, ellos tuvieron toda la descendencia. Después llegó Abraham, ¿cierto? Amén. Y Dios le dijo, tu descendencia, mira tu descendencia. Y estaba la descendencia natural y la espiritual. Amén. Hablemos un poquito de la descendencia natural. Entonces, llegó Moisés, ¿cierto? Y entonces Moisés liberó al pueblo, y entonces después vinieron los jueces, después vinieron los reyes, los profetas, ¿cierto? Judíos. Esos judíos. Amén. Los samaritanos llegaron hasta Moisés. Pero ellos no siguieron lo que hizo Josué, no siguieron lo que hicieron los jueces, lo que hizo David con todo el reino del judío, los profetas. Eso los samaritanos no. Amén. ¿Me entiende? Amén. Por eso que Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Amén. ¿Por qué? Los samaritanos no tenían la revelación que tuvo Josué. Amén. Los samaritanos no tenían la revelación que tuvieron los jueces. No Amén. tuvieron la revelación que tuvieron los profetas. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces, que ellos tenían una revelación, por así decirlo, incompleta. ¿Saben por qué? Ahora les voy a explicar. Jesús, versículo 23, dice, más la hora viene. Mire, pongan atención a esto. Y es ahora. Jesucristo está hablando en tiempo presente. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán. Está hablando de adoración. Amén. Verdaderos adoradores, dice Jesús, Amén. al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Amén, sí, ¿Qué Padre. es lo que está haciendo Jesús? Él está profetizando. Amén. Él está viendo, el librito está desatando un sello, hablando un misterio. Amén. Y es que Dios escogió un solo lugar para adorar. Amén, sí. Dios escogió un solo lugar. Ahora mire, ponga atención. No en el monte Gerizim, donde iban los samaritanos a adorar. Aleluya. Porque ellos decían, nosotros adoramos en el monte Gerizim. Así es. Y entonces, ponga atención a esto, porque después estaban, ¿quiénes estaban después? Estaban los fariseos, los herodianos, estaban todos ellos diciendo, yo adoro en Jerusalén. Aleluya. Y entonces Jesús estaba hablando de los judíos dijeron, yo no adoro en Gerizim, yo adoro en Jerusalén. Pero Jesús dijo, no. Yo Salomón no estaba ese templo, estaba el Herodes. Jesús dijo, este templo va a ser echado abajo, porque era piedra sobre piedra. Amén. Así es. Entonces, ¿dónde vamos a adorar los judíos? ¿Dónde vamos a adorar los samaritanos? No. Porque Jesús dijo, más viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Jesús le estaba mostrando a esa mujer que la verdadera adoración es a través del Cordero. No, no estaba
no son verdaderos adoradores. Amén. Señor Jesucristo, aleluya. ¿Qué me dice usted de los pentecostales? Sí, Señor. ¿Qué me dice usted de los testigos de Jehová? Amén. ¿Qué me dice usted de los solo Jesús? Sí, Amén. No entienden ellos, Sí, no Señor. entienden. Sin el verdadero cordero, sin el correcto cordero, Amén. un líder, un falso ungido, se levantó en medio de los samaritanos y dijo: debemos adorar en el monte Gerizim. Ah, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el monte Gerizim? Porque ahí Dios dijo que debemos adorar. Porque ahí Moisés bendijo al pueblo que guardaba la ley. Y entonces dijeron: ¡wow! ¡Qué tremenda unción! ¡Qué tremenda bendición! aleluya. Voy a ir a adorar al monte Gerizim. Gloria a Dios para siempre. Entonces los samaritanos se quedaron con eso. Así es, amén. ¿Qué le dijo Jesús? No sirve esa adoración. Amén. Ustedes no saben cómo adorar. Amén. Oh, Ellos no siguieron los tipos y sombras que nosotros tenemos. Amén. Ellos no escucharon las profecías de que un cordero vendría. ¿Cómo ellos, los samaritanos, iban a saber si no conocían la palabra de Isaías? Amén. ¿Cómo iban a conocerlo? Amén. Ellos no tenían idea que un cordero vendría. amén. Amén. Y la única forma de adorar a Dios es Sí, Señor, amén. gloria a Dios para siempre. Entonces ellos negaron el resto de la sí, dice el Señor. Amén. Recuerden que la revelación es progresiva. Amén. Amén. Dios no viene y le revelan un día, No. te voy a revelar todo al tiro. Porque no tenemos la capacidad nosotros. Amén. Amén, Señor. Dios de a poco nos ha ido revelando sus misterios. Amén. Amén. Luego, los que dijeron en Jerusalén, ahí hay que adorar. Vinieron los fariseos, los saduceos, todos ellos, los herodianos, y ellos se unieron y dijeron: yo solo adoraré en el monte de Jerusalén. Así es, amén. Ese es el lugar santo. Y entonces Herodes dijo: wow, el primer templo está destruido. Después trataron de reconstruirlo, pero ahora yo voy a hacer el segundo templo. Y entonces Herodes hizo el segundo templo. Y entonces todo el mundo estaba maravillado. ¡Wow! Se levantó un segundo templo en Israel. Y entonces todo el mundo iba a visitar y a adorar ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese monte llegó a ser llamado el Monte Santo. Así es, amén. Fíjese que pasó el tiempo, los judíos fueron expulsados por el general Tito. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hizo el general Tito? Destruyó todo. No quedó piedra sobre piedra, Amén. porque Jesús lo había profetizado. Amén. Pero 600 años después, ¿qué pasó? Llegaron los musulmanes, descendientes de Saúl y de otros más, diciendo: nosotros también vamos a adorar en Jerusalén. Así es. Sí, así es. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los judíos rechazaron al Cordero. Los samaritanos rechazaron al Cordero. Y ahora los musulmanes rechazaron al Cordero. Amén. Todos ellos estaban equivocados. Todos ellos, como dijo Jesucristo, no estaban. Gracias, Señor. Por eso Jesús profetizó y dijo: mas la hora viene. Amén. Amén. Está apuntando un día, un tiempo. Amén. Señor, amén. Dice: y ahora es. ¿Por qué? Porque el Cordero estaba caminando sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios pudieron identificar al Cordero. Amén. Yo necesito. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Mi Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Por eso es que el profeta predicó el único lugar provisto por Dios para la adoración. Amén. Amén. ¿Y qué apuntó la iglesia? No. No, hermano. Dios apuntó, el profeta apuntó a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
siempre. Y es que los verdaderos adoradores saben que se necesita el único lugar provisto por Dios para la oración. Amen. Y ese es el lugar en donde Dios mismo puso su nombre. Amen. Santo eres tú, sí. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo, Amén. el Cordero de Dios. Amen. Entonces, lo que Dios quiere revelarnos son nuestros orígenes. Amen. Amén. Amén. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Amen. Miremos la Biblia. La Biblia es nuestro álbum familiar. Amén. Fíjese que mi mamá, en una pared que ella tiene fotos de todos sus hijos. Amén. Amén. Y entonces cuando uno, ahí estamos, ahí estoy yo, ahí estamos, aquí están nuestros nietos, aquí están nuestros hijos, aquí está un álbum familiar ahí en la pared. Ahora miremos, la Biblia es nuestro álbum familiar. Amen. Amén, Señor. De ahí venimos nosotros. Amen. Ahora, qué gran familia tenemos nosotros, hermano. Amén. Entonces, en cada etapa de la Biblia podemos ver nuestros nombres. Sí. Nuestra foto está ahí. Amen. Miren qué diferencia, qué diferente es ahora la Biblia, hermano, desde que los sellos fueron abiertos para nosotros. Amen. Sí, Señor, amén. Nosotros antes estábamos en la discriminación, estábamos en el mundo, mirábamos la Biblia y mirábamos a Abraham, a Isaac, y ahora sabemos quiénes son ellos. Amen. Ellos, hermanos, todos ellos, hermanos, ellos fueron tipo y sombra de lo que sería hoy en día. Amén. Lo que Jesucristo haría con nosotros en este tiempo final. Amen. Gloria a Dios para siempre. Y cuando estábamos allá, hermano, en la gloria, hermano, ahí se paseaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob, y ahí estaba usted, hermano. Amen. Y ellos lo miran, ¿y tú para cuántas veces vas? Yo voy para el tiempo final. ¡Oh! Hermano, y ellos nos han mirado. Fueron a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro álbum familiar, hermano, Amén. y cuando vemos, hermano, a estos grandes hombres y mujeres, saber cómo ellos caminaron, hermano. Amen. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Tengo que avanzar porque... Gloria a Dios. Saber de dónde vinimos nosotros, hermano, eso es importante, hermano. Amen. Gloria a Dios. Las etapas, hermano, que nosotros hemos pasado, hermano. La Biblia, miremos, hermano, lo que ocurrió. Miremos lo diferente que es. Miremos a Abraham saliendo de Ur de los Caldeos. Amen. Cuando él iba saliendo, ahí iba saliendo usted. Amen. Señor, aleluya. Cuando Moisés salió de Egipto, ahí íbamos nosotros saliendo de Egipto. Amen. Cuando Josué estaba conquistando la tierra, con él estábamos nosotros conquistando la tierra. Amen. Cuando Josué vio a Rahab, ¿a quién vio Josué? A nosotros. Amen. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cuando David mató a Goliat, Señor. cuando Nabucodonosor envió a aquellos 3 varones al horno de fuego, nos estaba echando a nosotros al horno. Amen. Y cuando salieron, ¿qué es lo que vio Nabucodonosor? Nos vio a nosotros. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, cuando crucificaron a Cristo, la Biblia dice que con él estábamos siendo nosotros crucificados. Amen. Y ahora cuando él resucitó, ¿qué dice Pablo? Con él nosotros fuimos resucitados. Señor. Amen. Cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué pasó? Nosotros estamos recibiendo las piedras, por mano. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, cuando Juan estaba ahí y Dios le dijo, Juan, sube acá, Amén. nos estaba diciendo a nosotros, uno de estos días, Amén. ustedes serán arrebatados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y cuando nosotros tomamos esa identificación de decir, bueno, este es nuestro álbum familiar, entonces nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores. Amén. Ríos de agua
Amén. Dios planificó todo. Amén. Amén. Él dijo, yo te redimí antes de que tú nacieras. Amén. Yo ya te conocía, yo ya te había escogido. Amén. Entonces, para que Dios nos pudiera redimir, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Nosotros teníamos que estar perdidos. Amén. Por eso es que dice que todo el que nace de mujer es esclavo del pecado, Amén. esclavo de Egipto, esclavo de Satanás. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿cómo andábamos nosotros? Engrillados, pues, hermano. Engrillados, con grillos en los pies, en las manos, en la cabeza. Amén. ¿Y qué es lo que hacíamos? La voluntad de Satanás. Amén. Así es, Señor. Eso es un esclavo. Amén, Amén. Señor. Entonces, un día Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque está esclavo. Amén. Así es, amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Con el nuevo nacimiento podemos ver los tipos y sombras Amén. para poder entender, captar nuestra redención. Amén. Señor. Ahora, ¿cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? Hermano, ¿cómo sé? Porque la palabra le está siendo entregada Amén. y usted la está recibiendo. Amén. Entonces, Jesús dijo un día, nuestro Señor dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y Amén. Él nos guiará a toda verdad. ¿O no? Amén. Gloria a Dios. Entonces el nuevo nacimiento nos lleva a la correcta adoración, Amén. a la forma más alta de adoración. Amén. Y Cristo nos quería revelar la correcta adoración. Amén. ¿Para cuándo? Para este tiempo del fin donde estamos nosotros. Amén. Señor. Gloria a Dios. Y en estos últimos días, Dios nos empezó a revelar Amén. que Cristo es el misterio de Dios siendo revelado. Amén. Él sabía que en este tiempo del fin habrían verdaderos adoradores. Amén. Porque ahora nosotros estamos en la edad del casamiento entre el novio y la novia. Amén. En la edad en que la novia, dice la Biblia, se ha preparado. Amén. En la edad en que la novia se ha vestido. ¿Para qué? Para volver a casa. Amén. Señor. Ahora miremos un poco a Eva allá en el principio. Eva se quitó la vestimenta y fue echada afuera. Amén. Pero ahora, en este tiempo del fin, usted lee en Apocalipsis y dice que ella está vestido de lino finísimo. Amén. Para Amén. cuando estaban los querubines, ellos fueron echados y estaban los querubines ahí, hermano. Dice la Biblia que la espada estaban girando y no dejaban a nadie entrar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la novia? Se presenta y entonces los querubines se hacen a un lado, la espada se hace a un lado y Amén. usted puede pasar. Amén. ¿Cómo usted está vestido? La mujer allá al principio cayó, pero ahora la mujer está volviendo a casa. Amén. Y es que la palabra ha sido revelada, no tan solo sino que también en nuestros corazones. Amén. Padre, No aleluya. les traje el texto, pero ¿sabían ustedes que Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, le rompió la cabeza a Satanás? Amén. ¿Sabía usted eso o no? Amén. Y en el libro de Romanos, en los últimos versículos, si es que no es en el último, dice que Dios hará que nosotros pisemos la cabeza a Satanás. Amén. Señor, amén. Oh, ¿Cuándo es eso? En este tiempo, hermano. Amén. En este tiempo del fin. amén. Mire la primera adoración registrada en la Biblia fue allá en los días de Moisés, cuando ese grupo de creyentes había sido liberado de las manos
de Faraón, Amén. ¿cierto? Amén. Y entonces ellos cruzaron el Mar Rojo y Moisés fue inspirado Amén. y comenzó a cantar un nuevo cántico. Amén. Y el Espíritu de Dios descendió sobre los jóvenes y las Amén. señoritas. Amén. Entonces comenzaron a danzar y a Amén. cantar en el Espíritu. Miren lo que dice Éxodo 15:1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Amén. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, Amén. porque se ha magnificado grandemente. Gloria a Dios. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Eso habla de poder, ¿ves? Amén. Amén. Versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza Amén. y mi cántico, Gloria a Dios. y Señor. ha sido mi salvación. Amén. Este es mi Dios. Amén. Y lo alabaré, Gloria a Dios. Dios de mi Padre. Amén. Y lo enalteceré. Amén. Jehová es varón de guerra. Gloria a Dios. Yo, Amén. escogidos fueron hundidos en el mar. Amén. Gloria Siempre. Ahora déjenme decirles algo. Lo que hizo ahí Moisés cuando cantó todo el pueblo, cuando vieron la salvación, es solamente tipo y sombra Amén. de este tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Moisés entró en el espíritu de Jehová. Amén. Él dijo: Jehová es mi fortaleza, Él es mi Dios, yo lo alabaré, yo lo exaltaré, yo alabaré los carros de Faraón. El ejército de Faraón fue hundido en el Mar Rojo. ¿De qué está hablando Moisés en su adoración? Recuerde, tipos y sombra. Amén. Faraón es un tipo de Satanás. Amén. Y Satanás venía con todo su ejército. Y esos ejércitos son tipos de demonios. Amén. Todos ellos fueron como Satanás tenía todo un ejército a su disposición. Amén. ¿Y qué dice en este tiempo del fin? 200 millones de demonios fueron liberados del infierno, dice el profeta. Amén. ¿Para qué? Para ir en contra de la novia. Amén. ¿Y qué lo que hizo Faraón? Iba y salió con ese grupo de demonios para atacar a los predestinados. Amén. Amén, Señor. Ahora, mire cómo Satanás tenía todo ese ejército a su disposición. Ellos estaban bien armados. Amén. ¿Con qué estaban armados? Con mentira, Amén. con lascivia, con pornografía, Amén. con adulterio, Amén. con todo eso que Satanás tiene, hermano, para ofrecer. Amén. Ellos estaban bien armados. Nadie aquí en la tierra podía hacerle frente a Faraón, porque Amén. tenían el ejército más grande. También ellos tenían su propia inspiración para mantener esclavos a los hijos de Dios. Amén. Amén. Pero Dios les reveló su plan de redención. Amén. Y ellos, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que tomar un cordero, Amén. sacrificarlo con la sangre. Amén. Y con la sangre, cuando era derramada, ellos la tomaban y tenían ¿qué cosa? Que pintar el dintel de la puerta de sus casas. Amén. Vimos el día viernes que lo que era una casa. Sí, El amén. viernes o el domingo, no me recuerdo. Pero vimos lo que era una casa. Y vimos que el templo Salomón no servía Amén. Amén. para adorar. Vimos, ¿cierto? Que Jesucristo dijo: yo les daré casa, Sí, Amén. yo les daré un lugar. Amén. sí, Señor. Gloria. Y nos dimos cuenta que nosotros éramos ese templo. Amén. De Él quería habitar. Señor. Y entonces ellos tomaron la sangre del cordero que había sido sacrificado y empezaron, dice el profeta, igual que una cruz, igual que a marcar el dintel de las puertas. Amén. Gloria a Dios. Que eso es tipo y sombra de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Siendo rociada esa sangre en nuestros corazones. Amén. Moisés y el pueblo supieron que fue el cordero y su sangre derramada lo que los llevó a la victoria. Amén. Y ellos cantan un cántico, cantando con esta inspiración en ese día. Amén. Gloria a Dios. Ahora miremos el cuadro completo. Para ir terminando. Apocalipsis capítulo 5, versículo 7 dice: y vino el Cordero y tomó el libro
de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Aquí el Cordero viene caminando. Sí, Señor. Él se hace presente. Amén. Ahí estaban los 24 ancianos. Así es. Ahí estaban, hermanos, esos 4 seres angelicales. Ahí estaban todos que estaban congregados, los predestinados. Amén. Y entran con los ojos, se van hacia Él. Amén, Amén. Señor. Todos están atentos. Ya nadie, todos sabíamos que nadie era digno, ni Amén. siquiera de mirar el libro ni de tocarlo. Así es. Pero ahí viene el Cordero. Amén. Y cuando el Cordero toma el libro, mire lo que ocurre. Aleluya. Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, vamos a hablar de los 4 seres vivientes un momento, y los 24 ancianos se postraron Sí, amén. delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Yo quiero que nos fijemos un poquito en lo que estaba ocurriendo. Todos estaban mirando atentos. Y cuando él tomó el libro, los 4 seres vivientes, ¿cuáles 4 seres vivientes? Los 4 seres vivientes que vinieron a hacerle guerra a Satanás. Sí, amén. ¿Se acuerda? Sí. Satanás atacó con el caballo blanco, Amén. el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Amén. Amén. Y entonces cada uno de esos caballos que iba a utilizar Satanás, ¿cierto? Entonces tenían que venir algo a contrarrestar. Amén. Entonces Dios envió de su poder, ¿ves? Amén. Y entonces envió a esos 4 seres vivientes, el espíritu del león. ¿Cuándo? En el tiempo de Pablo, de Amén. Inés, ¿cierto? Después el becerro, Amén. después el carnero, y en este tiempo del fin, Águila. y la Amén. 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 Ellos fueron enviados para combatir el espíritu de Satanás. Amén. Entonces, esos 4 seres vivientes se postraron, Amén. hermano, Amén. delante del Cordero. Amén. Pregunto yo, ¿por qué se postraron ellos? Después estaban los 24 ancianos. Mantenga esa pregunta. Después los 24 ancianos se postraron. Amén. Y el hermano Rajan dice, ahí están los 12 padres de cada una de las tribus de Israel. Y los 12 apóstoles, todos ellos se postraron. ¿Qué es lo que estaban ellos? Ellos estaban representando el Antiguo Testamento y los santos de allá, y el Nuevo Testamento y los santos de este tiempo del fin. Amén. 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 Todos se postraron. Pregunto una vez más, ¿pero por qué se postraron? Mantenga eso en su mente. Amén. Ahora déjenme decirles algo. Cuando estaban los 12, los 24 ancianos, que son los 12 padres de la fe de Israel, ¿cierto? Y los 12 apóstoles, ellos representan a todos. Es como que Amén. usted y yo estamos ahí presentes. Amén. Y más encima está Juan ahí. Amén. Y Juan nos representa a nosotros. Amén. Así que siéntase representado en esa convocatoria. Amén. Amén. Así que estaban todos los santos representados, los del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos estábamos ahí en esa santa convocación. Amén. Y es que, ¿por qué ellos estaban postrados? Y es que ellos vieron todo lo que fue tipo y sombra, cómo es que el Cordero fue inmolado antes de allá de la fundación del mundo. Amén. Todos los tipos y sombras fueron cumplidos en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ellos dijeron, wow, este es nuestro libertador. Se enviaron a la tierra. Estaba el único digno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Sí. cuando ellos vieron esto, se postraron para Amén. adorarle. Amén. Porque ellos se miraron, yo no soy digno, tú no, yo tampoco, y tú no tampoco. De pronto Juan quiso mirar a este león de Judá y ve al cordero inmolado. Amén. Porque Jesucristo es la respuesta a la profecía que estaba ya hecha antes de la fundación del mundo. Y usted sabía y dijo, wow, Él es mi libertador, Él es mi Señor, Él es el que Dios.
todo el plan de Dios fue realizado. Amén. Todos los que fuimos escritos en el libro de la vida del Cordero, ninguno se perdió. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Lo que Dios hizo con Adán y Eva, yo lo voy a hacer al tiro porque sé que se van a caer, sé que van a perderse. Amén. Lo voy a diseñar de tal forma que aunque Eva tenga un cruceamiento con la serpiente, pero también Adán se va a cruzar con Eva. Y entonces, aunque la simiente vendrá la simiente de la serpiente, pero también va a venir la simiente real. Amén. ¿Está entendiendo? Está todo clarísimo, hermano. Amén. Entonces, avanzamos. Y entonces en Apocalipsis capítulo 5, entonces los que estábamos ahí en esa reunión comprendimos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El plan de Dios fue correcto. Amén. Gloria a Dios. Pero él sabía que un día yo Amén. sería liberado. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando él tocó el librito, cuando él lo tomó? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Pasando lista. Amén. Ángela, presente. Juan, presente. Tabita, presente. Juan, presente. Alice, presente. Marcela, presente. Manuel, Claudio, Amén. Silvaín, presente. María Eugenia, Guillermo, y todos los que estén ahí presentes. Y Amén. todos los que no vinieron hoy día por causa de trabajo, como Germán, presente, Germán, Amén. presente. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo él cuando toma el librito? Él dijo, todos los que están escritos en el libro de la vida, todos están asegurados Amén. en mi mano poderosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una vez que adoramos ahí, entonces, ¿qué pasó? La forma de unción, de adoración más alta Amén. que jamás ha existido en el mundo hasta ese momento comenzó. Amén. Nadie podía dejar de adorar. Amén. Nadie podía dejar de glorificar el nombre de Dios. Amén. Por eso el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico. Amén. Así es. Ese cántico no lo pudo cantar Moisés. Ese cántico no lo pudo cantar David el salmista. Amén. Ese cántico no lo pudieron cantar los levitas. No, hermanos. Amén. Ese cántico solamente lo cantaban los redimidos. Eran redimidos que no podían el misterio. Amén. Y lo sabemos. Que Dios. Y ellos cantaban, dice, un nuevo cántico diciendo, digno Amén. de tomar el libro y de abrir sus sellos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Podemos decir algo. En ese momento de Apocalipsis capítulo 5, no hay ningún incrédulo adorando. Así Amén. es. Aleluya. Aquí no hay facturado, solo los redimidos, los verdaderos creyentes están ahí presentes en esta santa convocación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y cantaban un nuevo cántico. Ellos están adorando con tal unción, hermano. Amén. Así mismo como lo hizo Jesucristo. Como dijo Jesucristo, estamos adorando en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores busca a Dios. Amén. Amén. Diciendo, ¿qué es lo que decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. ¿Qué significa eso? El Cordero, el único digno. Ellos saben que al abrir los sellos, entonces Dios nos da la victoria sobre Satanás. Amén. Amén. Como pasó allá en el Mar Rojo, no quedó ningún demonio vivo. Amén. Así mismo va a pasar en este tiempo del fin. Gloria a Dios. Ahora mire, ponga atención. Y yo quiero que esto lo grabe en su mente y en su corazón. Mire, cuando el pueblo de Israel, ellos cruzaron, entonces, ¿qué es lo que hizo Faraón? Faraón se quedó atrás y mandó a todo su ejército. Sí, amén. Y Faraón se quedó atrás.
y las aguas se cubrieron y mataron a todo su ejército. Amén. Pero Faraón quedó vivo. ¿Saben por qué? Porque Faraón es un tipo de Satanás. Amén. Y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que entonces, al final del tiempo, entonces Dios pesca, porque los demonios ya están todos allá en el infierno, pero Dios pesca a Satanás, ¿cierto? Amén. A su falso profeta y los lanza vivo al infierno. Amén. Queda al final Satanás. Amén. Para el final. ¿Se da cuenta? Por eso porque Satanás es un cobarde, por hermano. Amén. Sí, amén. Satanás es un cobarde, por eso que la Biblia dice que él danza dando de lejos. Pero un hijo de Dios tiene la espada en la mano, por hermano. Amén. Yo tengo una espada, ven, acércate. Y Satanás de lejos tirando dados, tirando un arco y más encima sin flecha. Amén. Asusta, no hay usted. Engañador. No, tiene la espada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que ahí en el Mar Rojo no quedó ninguno vivo, ningún demonio, y eso se vuelve a repetir. Y dice, porque tú, Cordero, tú fuiste inmolado. Amén. Recuerde algo, él fue inmolado allá ante la fundación del mundo. Amén. Pero eso que ocurrió allá en el principio solo fue tipo y sombra, porque aquí en la tierra él fue inmolado, Amén. derrotando a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo derrotó Jesucristo a Satanás? Con la resurrección. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás era la muerte. Y Jesucristo Amén. venció la muerte. Amén. Ahí Jesucristo venció la muerte. Amén. Y eso jamás, nunca antes había ocurrido hasta el día de hoy. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Aleluya, Padre. ¿Y qué más dice? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Mire, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Ahí está usted, pues, hermano. Sí, Señor. Ahí estoy yo, ahí estamos teniendo la forma más alta de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque entramos en esa unción, porque el plan de redención de Dios no falló. Amén. Y es cuando usted entra en el Espíritu. Muchas veces nosotros decimos, hermano, yo no sé si soy novia. Es que usted no puede ver el plan de Dios en su vida. Amén. Cuando una persona ve el plan de Dios en su vida, por muy torpe que sea, dice la Biblia, no se perderá. Amén. 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 ¿Cuántos torpes hay aquí? Amén. Señor, amén. Somos todos torpes. La Biblia dice, por muy torpe que sea. Amén. Sí, Señor, gracias. Y Jesucristo dijo, gracias te doy, Padre, porque estos torpes no se van a perder. Amén. Señor, Solo tus gracias, Señor. Oh, Señor, Amén. oh, Señor, Amén. ellos no se pueden santificar a sí mismos, no pueden, pero yo me santifico por ellos. Amén. Señor, amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Cuando ustedes entran en el Espíritu, cuando yo entro en el Espíritu, cuando nosotros logramos que esa adoración, hermano, llegue a la presencia de Dios y tenemos la forma más alta de adoración, entonces el fuego de Dios desciende Amén. y lo llena todo, cubre todo, Gloria a Dios. cubre la carne, Así es. los huesos, los Amén. cubre, Amén. entra en el templo. Amén. Somos el templo de Dios. Amén. Cuerpo y alma llenos de la presencia de Dios. Amén. Es por eso que los redimidos se juntan aquí Amén. para alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque somos lavados y limpiados en su sangre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su presencia está aquí, su poder ha sido derramado. En esta tarde, Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Gloria por todo. Vamos a orar. Oh, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu preciosa palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Amén. Has sido tan bueno con nosotros, Señor. Tu nombre, Gracias por Señor. bendecirnos, Señor amado. Que en esta tarde, Señor, los corazones de cada creyente, Señor, Santo se vayan eres tú, regocijados, Señor. Señor.
de que sus nombres fueron escritos en gloria, Señor amado. Amén. Señor amado, para que esto sea una realidad en nosotros. Gracias por todo, Padre Santo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada hijo tuyo, Señor. Oh, Señor, gracias que seamos, Señor, bendecidos con tu palabra. Oh, Señor Padre Santo, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.